Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Tú antes molabas. Buenas. Eso le diría yo a Peter Moore, el antiguo máximo ejecutivo de Xbox durante la etapa de la Xbox 360. Ha comentado cosas bastante interesantes sobre lo que fue el devenir de la compañía durante toda aquella época y no se diferencia mucho con lo que está pasando hoy en día. Fue una guerra bastante peculiar entre Bill Gates y toda la compañía Xbox, a la cual pues básicamente tenían que estar protegiendo en todo momento, porque como siempre los que están arriba en la compañía, los que están arriba en Microsoft, intentaba pisotearlos, intentaba dejarlos a un lado. Esto, como digo, daría para un vídeo dedicado, que posiblemente haga más adelante, no sé cuándo, y si finalmente lo haré, pero desde luego que es un tema bastante interesante. Puede que incluso comentemos un poquito más en el día de hoy, pero bueno, el resumen es básicamente ese. En las últimas horas he dejado una entrevista muy interesante sobre lo que fue su pasado, pero nosotros vamos a hablar sobre lo que será su futuro y algunas comparativas. Actualizamos la última hora. Por una parte, Xbox sigue presente en la GDC, una feria tecnológica donde se presenta de cara a los desarrolladores un montón de herramientas y funciones y así puede seguir trabajando con su sistema, tanto actual como futuro. Se han presentado unos kits de desarrollo que están dando muchas vueltas en las redes sociales. En las últimas horas, la propia cuenta de Microsoft ha dejado caer algunas fotografías e imágenes de cómo se trabaja en el mundo de las videoconsolas. Y sí, efectivamente, también se está hablando de la futura Xbox Helix, que de momento sigue siendo un nombre en clave, pero es el nombre de referencia que tenemos. Un nombre que de hecho ya se puso allá por el año 2016, al menos como proyecto esto ya existía hace mucho tiempo. Una confluencia entre lo que es la videoconsola y Windows. Esto es un proyecto interno de Microsoft con bastante tiempo a sus espaldas. Pues bueno, prácticamente todas las informaciones que salen acerca del trabajo que hay con este dispositivo apuntan a que va a estar cada vez más cercano a la experiencia videoconsola que a la experiencia que se había trasladado durante todo este tiempo cercana al mundo del PC. Que sí, va a tener cercanía con el mundo del PC. Esto no es sorpresa para absolutamente nadie, si no sería prácticamente imposible ejecutar tiendas como Steam o la mencionada oficialmente como es el caso de Epic Games, aparte de otras funcionalidades que se le quieren poner, pero quieren que siga siendo una experiencia de usuario intuitiva y espero que de eso no se alejen. Están trabajando de hecho con kits de desarrollo bastante cercanos o similares a los que se han trabajado en el pasado, unos kits que están dedicados pues a unas versiones nativas, con lo cual esto va muy en contra de lo que se estaba diciendo por parte de ciertos rumorólogos que estaban compartiendo información un poco a despecho, porque no estaba sucediendo lo que ellos pensaban, que era básicamente la desaparición de todo hardware. Estas son algunas de las fotos que se están compartiendo en redes sociales y a ver, estos kits, parte de ellos son de la Xbox One X y de la Series X y de consolas recientes o de las últimas generaciones. Aquí nos están mostrando la Xbox Helix, ¿vale? Que hay muchos que han visto un par de capturas, han visto el XDK, esas siglas las han visto ahí juntitas con una especie de intuición de videoconsola y eso es básicamente Xbox Dev Kit, ¿vale? Kit de desarrollo de Xbox, no hay mucho más que ver ahí. Ok, esto no es una videoconsola per se, esto pues es el punto de referencia que tienen para el desarrollo de videojuegos, interfaz y todo ese tipo de cosas, pero esto realmente lo que nos deja es entrever que siguen haciendo mucha alusión al pasado, siguen haciendo mucha alusión a lo que es trabajar con Xbox y con todo el legado que tienen a sus espaldas, y esto a mí me parece bastante interesante, sobre todo porque no se deja de ver
la retrocompatibilidad, que esto es algo muy importante, que esa próxima plataforma tenga acceso a todo tu catálogo, a lo que se haya trabajado durante la Xbox One, durante la Xbox Series, que a su vez trabajaban con juegos clásicos de la 360 o también de la Xbox original. No con todo el catálogo, pero bueno, eso es otra guerra que se está luchando últimamente. Se está solicitando mucho que vuelva el programa de la retrocompatibilidad, que sigan licenciando de nuevo algunos videojuegos clásicos. Por ahí está dando vueltas todavía lo de los Transformers y otros videojuegos varios, que yo no descarto que en algún momento esta posibilidad se reabra, pero creo que van a ser con juegos excesivamente puntuales. Bueno, ya veremos si tenemos suerte con eso, pero lo importante de todo es que con esta próxima plataforma se salve toda tu biblioteca, y parece que a los desarrolladores el mensaje que le están trasladando es ese. Cuando se van a crear estos kits, se van a salvar todos los videojuegos que ya estaban a disposición. El catálogo va a estar ahí prácticamente al completo esperándote. Esto no se trata de que la próxima consola tenga simplemente un emulador y poca cosa más, no. Los videojuegos clásicos parece que van a correr de manera nativa, por eso se trabaja con estos kits, por eso la arquitectura que AMD tiene prevista para esa próxima plataforma va a tener muchas funciones clásicas de las videoconsolas actuales, ¿ok? Y claro, pues por eso os comento y os traslado constantemente que esta próxima plataforma no penséis que va a ser lo mismo que la Xbox Ali, como esa plataforma portátil que os traje por aquí, que nada más iniciarla te sale el Windows y la papelera de reciclaje. No, se parecerá más a una videoconsola y posiblemente tenga más concepto de videoconsola que de PC estándar de toda la vida. Eso es un punto medio que se está buscando, ¿no? Porque obviamente necesitan ese aperturismo para agregar más funciones y posibilidades, y a partir de ahí ya veremos que viene con todo lo demás. Pero ha salido una muy curiosa comparativa. Nuevamente ha hablado Murlow is Death, una persona que suele traer información acerca de hardware, porque entiendo que tiene contactos con los fabricantes y ese tipo de lugares donde nos crean estos dispositivos que tanto queremos, ¿verdad? Pues bueno, generalmente la información que nos trae es bastante próxima a la realidad, y su palabra y opinión, por supuesto, también tienen cosas que no son información, son temas a tener en cuenta, pero hay una comparativa frente a lo que sería la PlayStation 6. De momento estos números hay que tomarlos un poco con pinzas porque esto no para de evolucionar, pero lo que se comenta es que ambas plataformas tienen los mismos objetivos de target. Tienen el objetivo de los 4K y 120 frames por segundo. Quieren pues que tengan un estándar de rendimiento parecido a una RTX 5080. Así es como ha trasladado la información, que se aproxima un poco a lo que ofrecen esas gráficas. Aunque claro, luego hay que ver el resto de componentes. Tú puedes tener una gráfica poderosa, puedes tener una gráfica potente, pero que luego pues el resto de componentes no den la talla. Con lo cual pues ahí vas a tener un problema. Con lo cual ahí pues posiblemente no alcances el mismo rendimiento que un PC bien optimizado. Eso tenerlo presente, ¿vale? No solamente tener la potencia de una gráfica, sino el resto de componentes tienen que ir de la mano. Entonces, ¿qué es lo que se comenta sobre ellos? Pues que por ejemplo Xbox contaría con una APU mucho más grande que la de la PlayStation 6. La de la PlayStation 6 tendría pues unos 280 milímetros cuadrados y luego pues la de Xbox tendría unos 408. Bien, esto pues obviamente puede suponer una diferencia potencial bastante importante. Y luego pues han comentado algunas cosas sobre la eficiencia, porque la PlayStation 6 parece que va a tener un enfoque algo más eficiente en el trazado de rayos, por ejemplo. Xbox va a tener muchos más procesos en ese sentido. A veces al tener más procesos se pueden formar los típicos y famosos cuellos de botella. Entiendo que eso ya no va a suceder. Con la Xbox Series X el trabajo fue espectacular y no ha pasado como con consolas anteriores. Pero bueno, estamos hablando de dos consolas que serían similares en cuanto a eficiencia en algunos sentidos, pero Xbox manejaría pues algunas características potenciales mucho más altas. Y también estaríamos hablando de que a nivel de compatibilidad, lo que hemos comentado antes, PlayStation mantendría todo lo que hay en PlayStation 4 y PlayStation 5, incluyendo videojuegos clásicos que ahora se pueden comprar ahí, y Xbox pues tendría pues el catálogo que ha llegado hasta la fecha. Y también por último habla de precios estimados que él tiene en su cabeza. Esto es opinión, ya no es información. Él piensa que la Xbox estará entre los $1000 y los 1200, mientras que la PlayStation 6
Podría ir desde los $550 hasta los 650, pero con posibles modelos alternativos. Alguno se preguntará, ¿cómo puede haber esta diferencia de precio entre plataformas si los objetivos de rendimiento son prácticamente los mismos para los videojuegos? Pues incido, es que en la Xbox habrá muchos más procesos, habrá muchas más posibilidades. Es como cuando precisamente salieron las consolas actuales y la Xbox se hablaba mucho de los 12 teraflops, de que la PlayStation llegaba a 10 teraflops y todo eso está muy bien, pero claro, Xbox tiene un Quick Resume, Xbox tiene otra serie de funcionalidades que no existen en PlayStation y por ende pues al final la cosa se acaba compensando. Esto al final hace tiempo que dejó de ser una guerra de potencias, ¿vale? Al final se está convirtiendo en una guerra de posibilidades y también aquí van a tener mucho que decir las inteligencias artificiales, porque esa próxima Xbox va a tener mucho enfoque en utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar los videojuegos, así que la potencia bruta aquí ya no es tan importante como en generaciones pasadas, es lo que agregues a esa potencia. Bien, aparte, también hay que decir que en términos de precios, repito que lo que acabo de comentar es una opinión que tiene esta persona. Yo en lo personal creo que el precio de la PlayStation 6 dependerá mucho del precio oficial estándar que tenga la PlayStation 5 Pro. Si la PlayStation 5 Pro baja su estándar a unos 700 o 600 euros, a partir de ahí veo yo el precio de la nueva PlayStation. A mí no me cuadraría que sacases una consola más potente que la Pro al mercado y la pusieras más barata. Es como que habría una incoherencia bastante grande. Los precios de la Xbox Series X y de la PlayStation 5 salieron al mismo precio que las versiones Pro de esas videoconsolas en la generación anterior. Pero claro, yo también es que tengo una cosa en la cabeza desde hace tiempo y esto es otro rumor que también se trasladó. Y es que PlayStation creo que va a tener dos modelos de consola. Va a tener un modelo, digamos, estándar a nivel potencial y un modelo que va a ser más potente, que seguramente ya sí se dispare a precios más parecidos a los que tiene la nueva Xbox. Como si PlayStation te sacase de alguna manera el modelo Pro de la videoconsola, pero por adelantado. Cosa a la cual, por cierto, yo aplaudiría. Porque a mí una cosa que no me gusta de los modelos Pro, de los modelos intergeneracionales, es que son modelos que parecen hechos a cosa hecha para que te vuelvas a comprar una videoconsola. No. Pónmelo día 1 y así si me interesa el potencial que me ofrece me lo compro directamente. Yo si por ejemplo la PlayStation hubiese sacado desde primera hora la PlayStation 5 Pro, pues todavía podría haberla tanteado y decir, oye mira, una consola superior en este sentido, lo mismo, pues en vez de gastarme 500 me gasto tanto. Que a ver, me seguiría pareciendo una burrada. En 2020 a mí me dicen 800 euros y me tiro por la ventana con la consola debajo del brazo, pero que aún así yo lo consideraría más justo para el usuario, saber de primera hora, oye, aquí tienes una versión más potente. Y bueno, pues eso ya veremos si lo hacen. De hecho, yo sigo manteniendo también que creo que Xbox de alguna manera va a tener más de un modelo en el mercado. Seguramente tenga pues un modelo un poco más económico, no necesariamente estilo Series S, pero sí digamos que un modelo con unas capacidades un poco reducidas, como lo que se ha visto precisamente con la Xbox Ali, que aunque no es un producto diseñado y fabricado por Microsoft, al fin y al cabo eso es un producto de la marca Asus. El caso es que al fin y al cabo también tiene esa posibilidad. Tienes una plataforma base, que es la X, que es la plataforma principal, la idea base de lo que quieren vender con un dispositivo portátil potente, y luego tienes uno un poco más reducido, con literalmente las mismas funciones en básicamente todo, pero lo dicho, a nivel potencial no data de tantas posibilidades. Y bueno, aún así es un modelo que es bastante apañado, ya lo vimos en el canal. Pues traslada de eso a una plataforma de sobremesa, yo creo que es incluso hasta más sencillo. Pero bueno, también lo que se comenta es que sigue pensando que ambas plataformas llegarán a finales del 2027, salvo cambio de planes. PlayStation prácticamente parece tener los moldes hechos para empezar a fabricar la videoconsola, para poner la maquinaria en marcha y llevarla al mercado. Así es como lo traslada, y a mí pues os digo que en cierto modo me sorprende, pero en otra parte no tanto. Es como que parece ser que las generaciones van a ser esto, van a ser lo que hemos conocido durante los últimos tiempos, generaciones que van transitando constantemente, donde los saltos ya no se notan tanto en los videojuegos como tal, sino un poco más en la experiencia de usuario. Eso es en lo que parece que están enfocados los saltos tecnológicos y los saltos generacionales, a mejorar la experiencia, pero lo que es la potencia de los videojuegos va a ir escalando muy poco a poco.
Y todo se ha dicho, GTA 6 parece que va a tener un recorrido de apenas un año, pero bueno, aún y así veremos a ver cuál es el impacto de cara a los dispositivos actuales. Bueno, esa es la información y ya que tengo tiempo vamos a ir precisamente con las palabras de Peter Moore, el que llevase todo lo que es la etapa de la Xbox 360 o al menos la parte más exitosa de la misma. Ha dejado caer unas palabras que yo creo que a día de hoy no sorprenden a nadie, pero que es curioso como la historia sigue siendo igual. Comentó que en su momento Xbox libró dos guerras. Xbox libró una guerra contra PlayStation y Nintendo. Él menciona las dos, aquí no hay diferenciación, ni hay comunidades hermanadas, ni nada por el estilo. No, Xbox luchó contra Nintendo también. Y dice que la segunda guerra fue contra Microsoft, que fue una guerra constante, que básicamente tenían que estar protegiendo una marca y dando excusas constantes de por qué tenía que seguir adelante. Y estamos hablando de la época de la Xbox 360, ¿eh? Estamos hablando de una época de éxito, gran auge y desde luego un plantel que fue muy positivo. Fijaros que la historia ya no se trata de que Xbox viva en una temporada de vender más consolas o menos consolas, más exclusivos o menos exclusivos. Incluso durante su mejor época, con diferencia, una época en la que prácticamente sorprendieron a todo el mundo, tuvieron que estar luchando contra Microsoft. Y la pregunta que se hace la gente es, ¿esto por qué sucede? ¿Por qué Sony y Nintendo no son tan opresivas con sus desarrollos, con sus consolas y todo eso? Porque la diferencia radica en que Sony y Nintendo sí viven de los videojuegos. Es decir, Sony tiene un negocio mucho más grande, ¿vale? Su principal negocio hasta hace unos años eran las lentes. Ese era el negocio más potencial que tenía Sony. Pero claro, PlayStation es una parte del negocio crucial, es una parte del negocio exponencial muy poderoso. Y claro, pues es un pilar básicamente que lo sustenta. Nintendo igual, Nintendo quitarle los videojuegos, ahora es, digamos, una marca un poco más transmedia, ¿no? Maneja muchas más cosas, pero los videojuegos y las consolas son su esencia. Microsoft no. Microsoft tiene un buen negocio con los videojuegos, pero sus negocios principales son como otros 4 o 5 que están por encima. Es decir, para ellos los videojuegos siempre han sido como un capricho, como una cosa que está ahí pues para seguir abarcando diferentes mercados. Por eso la forma y trato que hay hacia los videojuegos por parte de Microsoft es un poco como que no terminan de entenderlo porque nunca ha sido su pilar. Incluso durante su mejor etapa, repito, ahí Microsoft tenía lo mejor con la Xbox 360 y aún así pues tuvieron que estar luchando contra la compañía. Así también le pasó a Phil Spencer y así también le va a pasar a la actual directiva. Pero bueno, veremos a ver cómo sigue esta historia. Pero en la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de esto y todo lo demás. Y por supuesto, disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.